Bueno, vamos a tener el tiempo con la palabra esta tarde y con esto cerrar la conferencia. Cuando empezamos a planear este día y pensamos en tener la oportunidad de compartir con todos hoy acá, nos vemos con grupos en diferentes momentos, individuos, nos vamos viendo por las iglesias, pero este es un día especial porque estamos todos juntos. Y estuvimos orando y buscando la guía del Señor por el tema que íbamos a tratar. Y había una carga en nuestro corazón y es pensar en la urgencia de la necesidad de obreros, la urgencia de pensar en la obra y en avanzar. Pero por el otro lado, la realidad de que muchos de los que están acá están enfrentando grandes desafíos, pruebas muy severas. Muchos de los que están acá tal vez están pensando, hay mucho por hacer, pero realmente no creo tener el ánimo para pensar en avanzar hacia todo esto. Matías, no sabés lo que me toca vivir, no entendés las dificultades que me rodean. Tal vez algunos de ustedes están en el ministerio sirviendo con mucha dedicación, pero en medio de todos los problemas, de las adversidades, de las expectativas que no se cumplen, más bien lo que estás pensando es no sé si puedo terminar, no sé si puedo seguir. Hay algunos que miran su situación personal, familiar, su entorno, miran la presión, la oposición que les rodea y piensan, ¿qué puedo hacer con esto? Y tal vez algunos hasta han pensado, más bien lo que debería hacer es tratar de relajarme. Es no renunciar a la fe, seguir siendo un cristiano, pero ya no pensar en esa vida que un día soñé vivir. Ya no pensar vivir una vida de servicio fructífera para el Señor o extenderme o ir a otro lugar, porque el precio es muy alto, las dificultades son muy grandes. Y tal vez han pensado que tal vez ese es el mejor camino para seguir. Bueno, la iglesia en el año 64 después de Cristo, en la primera etapa de la historia de la iglesia, estaba en una situación similar. Después de un periodo de mucho crecimiento, muy rápido, en solo 30 años, el evangelio se había desparramado por todo el mundo, pero en medio de mucha persecución, de mucha presión y dificultad, la iglesia había logrado avanzar. Muchas personas se habían anotado en la tarea de llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Y así había crecido la obra. Pero ahora la iglesia estaba a punto de vivir su hora más oscura. Estaba a punto de empezar un tiempo de persecución que iba a durar más de 200 años. Y todo empezó cuando el emperador de Roma incendió la ciudad y culpó a los cristianos. Todo el imperio ya se sentía hostil hacia los cristianos y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Y ese día empezó algo que no iba a terminar por más de 200 años. Entre otras cosas, el emperador buscó a las cabezas del movimiento cristiano y encarceló al apóstol Pablo. Su idea era enjuiciarlo y ejecutarlo. Y Pablo ahora está preso en la ciudad de Roma, está en un pozo y sabe que va a morir pronto. Y todos los que estaban alrededor de él, cuando empezó la persecución, todos lo abandonaron a Pablo. Él estaba en Asia cuando empezó la persecución y de allá, aparentemente de Troas, lo capturaron y lo trajeron hasta Roma para enjuiciarlo y ejecutarlo. Y cuando fueron a capturarlo a Pablo, todos los líderes cristianos se dispersaron. No quedó uno solo a su lado. Nadie que lo ayudara, nadie que intercediera por él, nadie que hiciera nada. Algunos de los compañeros más cercanos de Pablo lo abandonaron. Muchos recuerdan a este famoso Demas, ¿no es cierto? Y otros que estaban cerca de Pablo, que fueron colaboradores de él. Pero cuando todo empezó a revolverse y era obvio que las cosas iban a ser muy difíciles,
ahora muchísimos cristianos empezaron a tratar de jugar el juego del anonimato. O sea, soy cristiano, no voy a renunciar a la fe, pero voy a tratar de no levantar la perdiz. Voy a tratar de no quedar expuesto, de que no me vean como un cristiano porque no quiero morir, no quiero que mi familia sufra, no quiero perder todo lo que tengo. Y esto parecía la solución más sensata. Pero aquí en medio de todo ese tumulto, Pablo va a escribir esta carta que vamos a leer ahora, es segunda de Timoteo. Y él le va a escribir esta carta a su hijo en la fe, Timoteo. Y en esa prisión, después de haber gastado su vida para servir a personas que ahora le abandonaron, y viéndose solo, sabiendo que está a punto de ser ejecutado, Pablo no mira para atrás con culpa, no mira para atrás arrepentido, diciendo, ¿qué hice? ¿Cómo puede ser que haya terminado así? Pablo no está ahí pensando que él desperdició toda su vida y que ahora está a punto de perderlo todo. Todo lo contrario. Pablo está en ese lugar gozoso, confiado en lo que Dios está haciendo, y él le va a escribir una carta a Timoteo para alentarlo a él a mantenerse fiel. Ahora, yo no sería capaz de escribir una carta así, porque solo un hombre como Pablo puede decirle a otro hombre que está a punto de sufrir el martirio, que está a punto de recibir toda esta presión, y decirle, Timoteo, ni se te ocurra renunciar. Timoteo, si en algún momento cruzó por tu mente dar un paso atrás, Timoteo, no lo hagas. Vos has sido llamado por Dios a esta tarea. Hay una obra que lo requiere. Hay un pueblo que te mira, que te observa. Hay un mundo en oscuridad que te necesita. Timoteo, mantenete fiel, pase lo que pase. Ese es el tema de esta carta. Es una carta muy emotiva, con un tono muy solemne. Son las últimas palabras de Pablo. Y estas palabras van a resonar en la mente de Timoteo el resto de su vida, después que Pablo sea ejecutado. Y me gustaría leer o estudiar juntos esta tarde. En el capítulo 1 vamos a leer del versículo 8 al versículo 14, donde creo que Pablo va a dar un mensaje a Timoteo que se puede resumir con el título que puse a la predicación de hoy. Es: vive sin vergüenza en un mundo hostil. Vive sin vergüenza en un mundo hostil. Pablo lo que quiere es que Timoteo lo imite a él en medio de esta persecución y en el lugar donde él está. Y eso es lo que Pablo quiere que todos nosotros hagamos también. La iglesia vive tiempos difíciles y probablemente vos en lo individual lo estés enfrentando también. Vos sabés que hay precios a pagar por vivir una vida de consagración al Señor. Y lo que te va a desafiar Pablo esta tarde es a pagar ese precio y a asociarte con una historia, con un legado de hombres que han vivido de esta manera y que han terminado su carrera bien. Dice 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vive sin vergüenza en un mundo hostil. El pasaje comienza con una conexión que viene, la idea del párrafo anterior, cuando dice, por tanto, no te avergüences. Pablo tiene en mente lo que él acaba de decir. Pablo arrancó la carta diciéndole a Timoteo que él no tiene ninguna duda que Timoteo es un hombre de fe. Él es un hombre que ha nacido de nuevo, que tiene la fe genuina. Pablo lo sabe porque ha caminado al lado de Timoteo y él ha visto el fruto de esta fe. Y él conoce la historia de Timoteo y se la cita, se la recuerda a Timoteo, una fe que viene desde la niñez en Timoteo. Y esa fe genuina de Timoteo viene acompañada de una garantía. Todas las personas que son hijas de Dios han sido equipadas para vivir en un mundo hostil, para vivir en un mundo donde va a haber grandes dificultades. Pero todos los creyentes tienen los recursos que se necesitan para poder hacer frente a esas dificultades. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos preparó para huir de la dificultad. Cualquier sentir de cobardía no viene del Señor. Viene de nuestro corazón y del pecado de nuestro corazón, que quiere hacernos retraer a una vida más cómoda, a una vida sin las presiones que traen vivir la fidelidad a Dios y el servicio a Dios, sin los precios que eso requiere. Pero todo ese sentir no viene del Señor. Más bien Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio la capacidad y el poder para llevar a cabo la tarea que Él nos dio para hacer. Él puso en nosotros el amor para que renunciemos a nuestra vida y nos entreguemos por otros. Y Él nos hizo capaces de refrenar nuestro pecado y poder vivir una vida que le glorifique a Él, un espíritu de dominio propio. Y ahora Pablo retoma, a partir de esta idea, Pablo va a decir lo siguiente. Siendo que, Timoteo, vos estás equipado para la tarea, ahora te voy a hacer este llamado. El llamado a vivir sin vergüenza en un mundo hostil no es un llamado vano, no es solamente pensamiento positivo, no son solamente palabras. Vos podés vivir de esta manera si estás en Cristo. Y eso es lo que Pablo le va a decir, siendo que esto es verdad. Ahora, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la vergüenza. Uno solo te quiero citar. El Señor Jesús habló en Lucas capítulo 9, versículo 26 acerca de este tema, cuando dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús dijo que cuando Cristo regrese, todas aquellas personas que frente al mundo hostil negaron a Cristo y se avergonzaron de Él, esas personas van a ser negadas por Cristo. Lo que Jesús está mostrando acá es que la fe genuina se va a evidenciar en esos momentos de presión. Y cuando llegue la persecución, cómo yo responda a esa persecución va a mostrar si realmente lo que hay en mi corazón es solamente palabras o es la realidad. Jesús dijo, sus hijos, aquellas personas que Él va a afirmar, son las personas que confiesan a Cristo. Y vivir sin vergüenza es una marca característica del creyente. Y Pablo lo sabe. Ahora, Pablo sabe que Timoteo es creyente. Entonces, ¿por qué hace falta decirle a Timoteo que no se avergüence? Si es que un creyente verdadero no se avergüenza, ¿por qué hace falta decirlo? Y es que todos luchamos con esto. Si bien está en nuestra nueva naturaleza vivir una vida confiada en el Señor y fiel a su llamado,
el pecado sigue morando en nosotros. Y estoy seguro de que sin importar tu personalidad, hubo algún momento que tal vez vos recordás en donde era importante mantenerte y donde vos cediste. Algún momento donde vos sabías que tenías que hablar y no te animaste a hablar. Tal vez por temor a la reacción de tus compañeros, tal vez por prejuicios y lo que ellos iban a pensar de vos, tal vez por las consecuencias económicas que eso iba a tener, las consecuencias para tu familia, las consecuencias con tus familiares. Y en ese momento crítico, vos desviaste la conversación, vos disimulaste tu identidad. Y tal vez mirás ese momento con vergüenza y te arrepentís de que eso haya pasado. Y esa es la lucha con la que todos tenemos que lidiar. Y Timoteo estaba enfrentando este gran desafío. Si Pablo había sido encarcelado, si a él lo van a ejecutar, el próximo al quien van a ir a buscar es a su hijo espiritual, a Timoteo. Y en algún momento van a llegar, le van a golpear la puerta a Timoteo y él va a tener que decidir si él va a avergonzarse del Señor o no. Esta expresión avergonzarse cuando Pablo le usa no te avergüences, no da a entender que Timoteo estuviese avergonzado en ese momento. Pero Pablo le está advirtiendo a Timoteo de un peligro, de algo que nunca tendría que pasar. Timoteo nunca tendría que ceder a este peligro. En el primer siglo, ahí en el año 60, cuando empezó la persecución, había muchas razones por las que los cristianos preferían quedarse atrás de la escena y no evidenciarse. Una era que su vida corría riesgo, pero había muchas más. En aquel momento, el mensaje del cristiano era un mensaje que era totalmente absurdo para su época. Pensá así, los cristianos honraban y adoraban a su héroe que había sido clavado en una cruz, que era el símbolo de la vergüenza, el símbolo de la humillación. Roma, si quería humillar a alguien, eso es lo que hacía, lo clavaba en el paso de un camino completamente desnudo y lo dejaba ahí colgando como un ejemplo para todos, con un cartel en la cabeza, hasta que su cuerpo se pudra y todos los animales se lo coman. Y eso es lo que se había hecho con el Señor. Claro, vos recordás que a él lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro porque no querían que quede ahí colgado el día de la Pascua. Pero de otra manera, ahí es donde hubiese quedado, ¿no? Y ese era el propósito, humillar al Señor. Y los cristianos hablaban de la cruz y era una locura para su entorno. Los cristianos hablaban, por ejemplo, de la resurrección. Hoy vos pensás, para nosotros es difícil porque el mundo en el que estamos es un mundo científico y nadie acepta el mensaje del cristiano. Del cristiano habla, ¿no es cierto?, de la resurrección y se le burlan. Está un creyente en la universidad y eso es la razón para que todos se rían de uno, ¿no? Los cristianos de aquel tiempo también. No hay una sola religión en el mundo, fuera del judaísmo y del cristianismo, que afirmen la resurrección corporal. Todo eso era absurdo. Todos los sofisticados de esa época lo negaban. Cuando hablaba el cristianismo de Dios hecho carne, era otra idea totalmente absurda. Y ahora pensalo así, ¿cómo terminan los cristianos? ¿Qué beneficio tiene ser cristiano? Los cristianos terminan ejecutados, pierden todo, y vos me estás diciendo que me haga cristiano. ¿Cómo lo convences? ¿Qué bases tenés? ¿Qué argumentos? No hay nada para decir. Y entonces el cristiano estaba luchando con la vergüenza. Y frente a esto es que Pablo le llama a Timoteo, no te avergüences. Ahora, nuestra época se caracteriza por esa misma vergüenza. Porque a nosotros también nos cuesta hablar con confianza a la hora de demostrar de qué se trata el cristianismo realmente.
¿Saben dónde se ve la vergüenza de la iglesia hoy en día? La vergüenza de la iglesia se ve cuando la iglesia intenta hacer las cosas que le agraden al mundo para mostrarse relevante. Y la iglesia dice, mira, nosotros también somos una ayuda para la sociedad, ¿no? Y la iglesia se trata de esconder atrás de las cosas que son aceptables para el mundo. Nosotros también hacemos lo que ustedes hacen, nosotros también somos inteligentes, nosotros también buscamos el bien de la sociedad. Y la iglesia empieza a acomodarse al entorno, o la iglesia empieza a cambiar su mensaje y a decirle a la gente lo que quieren escuchar. Y doctrinas como el pecado. Y seguro que vos has tenido en la iglesia gente así, ¿no? Como en la nuestra, gente que ha pasado por nuestra iglesia y dicen, ahí yo no vuelvo más, porque todo lo que hablan es de pecado. Y bueno, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, que estamos en una batalla constante contra el pecado. Porque vivimos en este mundo para llevar gloria a Dios. Y lo que glorifica a Dios son vidas santas. No todo el show y la apariencia hueca de este mundo. Lo que glorifica a Dios es un hombre, una mujer de integridad, santo, viviendo para Él. Y por eso en nuestras iglesias se habla de esto, ¿no? Pero la iglesia de nuestro tiempo está avergonzada de su mensaje. En Hechos capítulo 5, versículo 41, tenemos las palabras o la historia de la primer persecución ahí en Jerusalén. Y se hace esta aclaración. Cuando liberan a Pedro y a Juan, después de haberles encarcelado, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Has sido maltratado? ¿Has sido juzgado? ¿Has sido ignorado? ¿Se han burlado de vos? Y todo eso te pesa y estás pensando que tal vez lo mejor sea vivir una vida cristiana que no te exponga tanto. Una vida cristiana más relajada, una vida cristiana más enfocada en tus necesidades, ¿no? Los primeros cristianos se sintieron que no eran dignos de padecer. Ellos entendían que tener una parte en sufrir por Cristo era un privilegio que demostraba cuánto amor ellos tenían por el Señor. Y entonces, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Acá hay una expresión, que ahí en el español tenemos dar testimonio de nuestro Señor. En el texto griego lo que podríamos traducir de esa expresión sería no te avergüences del testimonio del Señor nuestro. No te avergüences del testimonio del Señor. Claro, el traductor lo que interpretó es que está diciendo no te avergüences de dar testimonio y por eso lo puso así, pero lo que podríamos tomar más bien de esta expresión es que Pablo está diciendo no te avergüences del testimonio que el Señor dio. Del testimonio de Cristo, de lo que Él dijo, no te avergüences vos. Y la expresión lo que señala es que Cristo, cuando Él vivió acá en la tierra, Él también tuvo que ser fiel como testigo. Él es el testigo fiel de ahí de Apocalipsis, ¿no? Él es el que frente a Pilato podría haber dicho una palabra que lo hubiese liberado. Pero en ese momento crítico, Él fue fiel. Y ahora Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, vos no te avergüences de ese testimonio que Cristo mismo dio, la verdad que viene de Él mismo, ni de mí preso suyo. Y uno podría pensar, si Pablo hubiese sido tu mentor, hoy con la historia ya escrita, vos sacarías chapa, ¿no? Y dirías, yo estuve con Pablo, salí con sus viajes misioneros. Si vos hubiese estado en el año 64, donde todos lo abandonaron a Pablo, él está a punto de ser ejecutado y su vida tan prometedora terminó abandonado por todos, terminó sin nada. Vos no hubieses estado tan contento.
Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Timoteo, no te avergüences. ¿Cómo hacemos para no avergonzarnos del Evangelio? ¿Cómo hacemos para no seguir el camino de Demas y abandonar al apóstol Pablo y abandonar la obra del Señor y abandonar mi posta y mi posición para acomodarme a una situación más cómoda? ¿Cómo hago para mantenerme firme cuando el mundo es hostil a mi alrededor? Y quiero decirte, el mundo se va a poner aún más hostil. Bueno, en primer lugar, vas a vivir sin vergüenza en un mundo hostil teniendo la actitud correcta hacia el sufrimiento. Teniendo la actitud correcta hacia el sufrimiento. De alguna manera, el cristianismo de nuestro tiempo ha aceptado la idea de que lo que Dios quiere es darte una vida feliz y cómoda, con buena salud y con prosperidad en todo lo que vos tenés. Y claro, en nuestro lado del hemisferio, ese mensaje se vende fácil. Si vos estarías en Franja de Gaza, el evangelio de la prosperidad ahí no funciona muy bien. Porque hacerte cristiano no te facilita la vida. Todo lo contrario, empieza la dificultad. Pero nosotros, aunque no estamos en esa ala tan extrema del evangelio de la prosperidad, a veces hemos comprado esa misma idea. Y cuando llega la dificultad, nos extrañamos. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Dios no me está bendiciendo? Cuando leemos estas palabras de Pablo, te das cuenta que es todo lo contrario. Más bien, cuando las cosas se ponen difíciles, lo que tenés que preguntar, tenés que decir, estoy yendo por buen camino. Porque la dificultad está garantizada para el pueblo de Dios. Y vos tenés que aprender a ver el sufrimiento correctamente si es que vas a poder mantenerte en este mundo hostil. Tal vez el libro de Hebreos, nos encanta el capítulo 11 y esa primer sección donde leemos de los grandes héroes de la fe. Pero nos olvidamos que el versículo 37 dice así: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos son los héroes de la fe. Los héroes de la fe son estas personas que en este mundo no eran dignos. Este mundo no era digno de ellos, pero vivieron de esta manera. Y así que Pablo va a enfocar a Timoteo en cuanto al sufrimiento con estas palabras. No te avergüences, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Esa expresión participa de las aflicciones es la traducción de una sola palabra griega que está compuesta de 3 partes. La primera parte es una conjunción, una preposición que es junto con, malo, sufrimiento. Unís todas las partes y significa sufrir lo malo, la dificultad junto con, y el traductor lo puso así, participa de las aflicciones. Y Pablo está mostrándole a Timoteo que sufrir es parte del llamado del Hijo de Dios. Y que al hacerlo, al padecer por Cristo, él lo único que está haciendo es asociándose a una larga historia de hombres que han sufrido. Y vos podés pasar todas las páginas de tu Biblia y ver ese largo linaje de obreros de Dios. Y claro, nos encanta ver a Elías en la cima del monte, diciéndole al pueblo, elijan a quién van a servir y mostrar ahí la victoria de Dios. Pero nos olvidamos de todos los años de sufrimiento que ese hombre pasó. Y este es el llamado de Pablo a Timoteo. Vení, sumate al club de los que sufren. ¿Quién respondería a ese llamado a no ser que haya tenido ese encuentro con el Señor y entienda el valor del mensaje que está predicando?
Porque ninguno de nosotros quiere sufrir. No somos masoquistas. Este no es un llamado a lastimar tu propia vida, pero este es un llamado a pensar de esta manera. Todo creyente tiene que armarse de un pensamiento. Cuando llegue el momento de pagar un precio por seguir a Cristo, por vivir una vida fiel, por servirlo a Él, entonces yo no voy a retroceder. Voy a vivir ese llamado. Ahí en Juan 15, el Señor habló de esto cuando dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es natural que el mundo nos odie. Habría muchos pasajes para leer, pero déjeme mostrar algo más en cuanto al sufrimiento, porque Pablo le dice que tiene que participar de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El Evangelio es el objetivo por el cual nosotros sufrimos. A nadie le gusta sufrir. Nadie quisiera pagar el precio de llevar el Evangelio a los lugares no alcanzados. Nadie quisiera pagar el precio de mantenerte fiel en un lugar difícil, donde estás siendo perseguido. Nadie quisiera hacer eso. ¿Por qué lo hacen? Acá lo dice, es por el Evangelio. Hay una causa que es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Hay algo que es mucho más valioso que nuestra comodidad, que nuestros bienes, que nuestros recursos, que nuestra familia, que las cosas a nuestro alrededor. Hay algo por lo cual vale la pena darlo todo. Hay algo por lo cual vale la pena morir. Hay algo por lo cual vale la pena enfermarte, gastar todo lo que tenés y gastar toda tu vida hasta no quedar nada y perderlo todo. Hay algo por lo que vale la pena. ¿Y qué es? Es el Evangelio. Son las palabras de salvación que van a transformar la eternidad de las personas a quienes esa palabra va a llegar, que van a enriquecer de forma inimaginable la vida de esas personas por el Evangelio. Y la otra pregunta que responde Pablo es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo me mantengo pensando de esta manera? Y lo dice: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vas a participar de las aflicciones por el poder de Dios. Vos me decís: Matías, no puedo más. Matías, a veces siento que aunque quiera, las fuerzas no están para poder mantenerme fiel. Y Pablo lo que le explica a Timoteo: Timoteo, esto no se trata de vos. No es que vos sos un superhombre, no es que vos sos capaz de hacerle frente al mundo entero, no es que vos le vas a poner el pecho a la bala y recibir todo por tu propia capacidad, pero el poder de Dios está en vos, Timoteo. Y ese poder te va a sostener. Entonces, vivir sin vergüenza requiere que tengamos la actitud correcta hacia el sufrimiento. Hasta que vos no abraces el sufrimiento y no lo aceptes y no permitas que el Señor te dé el poder en medio del sufrimiento, en vez de quitar ese sufrimiento, vos no vas a poder mantenerte fiel. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión que llegue la presión para que vos abandones. Y a veces me hago esa pregunta: ¿qué pasaría si Argentina entra en guerra? ¿Qué pasaría si en Argentina empezaría la persecución? ¿Cómo responderíamos todos nosotros? Bueno, tenés que resolver esa pregunta hoy. ¿Cómo vas a ver el sufrimiento? Y Pablo te dice: participa del sufrimiento. Sumate al sufrimiento por el Evangelio. Segundo lugar, vas a vivir sin vergüenza teniendo la perspectiva correcta de la gracia salvadora. Teniendo la perspectiva correcta de la gracia salvadora. En los versículos que siguen, Pablo va a explicar el Evangelio por el cual vamos a luchar. Y va a demostrar cuál es la riqueza de ese Evangelio. Y va a mostrar por qué vale la pena morir por esto. Y en estos pocos versículos va a explicar
una doctrina tan profunda como la salvación en una forma que no podemos hacer justicia en una predicación. Porque cada palabra que Pablo va a usar te conecta con un montón de otros textos que explican toda la grandeza de esta doctrina. Pablo va a explicar la doctrina de la salvación acá, pero en realidad la única intención de Pablo, él no quiere acá perderse en los detalles de esa doctrina. Él quiere mostrarte el tesoro que tenemos. Te quiere mostrar qué es aquello por lo cual vale la pena morir. Y te va a explicar el Evangelio, te va a mostrar el contenido del Evangelio acá. Y déjenme hacer un paréntesis. Hay algunos que están hoy en esta reunión que son invitados. Y tal vez esta es la primera vez que están en una reunión con las iglesias bíblicas misioneras. O tal vez has estado asistiendo por algún tiempo a las iglesias, pero lo que vas a escuchar ahora a continuación, estas palabras son las palabras del Evangelio. Estas palabras son las que tienen el poder para salvar tu alma y para librarte de la condena eterna y traerte al reino de Cristo. Estas palabras son nuestro mensaje. Esto es por lo cual vivimos y por lo cual estamos dispuestos a morir. Y lo dice ahí en el versículo 9. El Evangelio es este. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiero dividirte eso en bloques. En primer lugar, podés notar ahí, el Evangelio habla de la gracia soberana de Dios, de la gracia soberana. Comienza el versículo 9 con esta expresión tan simple, pero tan profunda, cuando dice, ¿quién nos salvó? Ese es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios hace para rescatar al hombre que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Si vos notás, el texto no dice, y nos salvamos. El texto no está diciendo de que Dios hizo una parte de la obra, pero que después me toca a mí la última parte de la obra. El texto adjudica a Dios la totalidad de lo que se requería para que un pecador perdido pueda estar salvado. Él nos salvó. Así de simple. Así de controversial también. Porque en este mundo nos cuesta aceptar esta idea. Nos gusta pensar de que nosotros estamos en control de nuestra vida y que nosotros podemos hacer algo, que nosotros tenemos algo que es suficientemente bueno o que es capaz de ayudar a nuestra salvación. Y este texto dice, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. La salvación es un acto soberano de una sola dirección, Dios salvándome. Claro, en esta doctrina, lo que implica esta doctrina es que el hombre está totalmente perdido. No hay nadie bueno. Todos pecamos, y no solamente que cometimos algunos pecados, sino que Romanos dice que no hay nada bueno en el hombre. En toda nuestra vida no hubo ningún pensamiento bueno, ninguna acción buena, ninguna intención buena. Todo lo que hicimos fue rebelarnos contra Dios. Y por eso no podemos salir de ese pozo. No podemos agarrarnos de los pelos y sacarnos de esas arenas movedizas en las cuales nos estamos hundiendo. No podemos nadar y llegar a la costa desde el medio del océano en el que nos estamos ahogando. Es imposible, no hay ninguna intención de hacerlo tampoco. Nuestro corazón es rebelde y estamos solamente queriendo fingir una vida espiritual o fingir bondad, pero en nuestro corazón estamos perdidos, completamente perdidos. Y por eso el Evangelio es la buena nueva de que estando perdidos, Dios interviene y soberanamente, de forma unidireccional, Dios interviene para rescatar al hombre que está perdido. Él nos salvó. Esto no hace que el hombre no sea responsable. Y claro, el hombre debe responder al Evangelio. El hombre tiene que creer en el Evangelio, pero el Evangelio
lo que dice es, Dios te salva. El hombre es responsable de responder al Evangelio, pero no es lo que el hombre hace lo que lo salva. Es lo que Dios hace lo que salva al hombre. Y aún cuando el hombre cree en el Evangelio y responde al Evangelio, esto es solamente por la gracia de Dios, que según Filipenses capítulo 1 lo permite. Es Dios el que salva. Estas son las buenas nuevas. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Cuando Pablo ve todo ese mundo de hostilidad, Pablo entiende esto. Solamente un milagro puede sacar a esta persona de esta condición. Hace poquito estuve en una situación donde tuve que compartir el Evangelio. Y cuando estaba compartiendo el Evangelio, me acordé de una historia, después de que terminé de compartirlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús contó la historia del rico y Lázaro? Este hombre que fueron, después de morir, uno fue al lugar del tormento y otro al seno de Abraham. Y el rico le dice, Señor, le dijo a Abraham, Abraham, déjame que vuelva para que mi familia no venga a este lugar. Voy a ir y les voy a convencer de que el infierno es real. Y entonces no van a venir. Y Abraham le dijo, ya tienen a los profetas. Si no les creen a ellos, tampoco le creerían a un hombre que se levante de los muertos. O sea, pensalo así. Si habría una persona que vería con sus propios ojos a alguien salir de una tumba, levantarse de ese cajón y hablarle y decirle, estoy en gran tormento, no vengas a este lugar, cree en el Evangelio, aún así la gente que rodea ese cajón no creería el Evangelio. Entonces yo estoy ahí parado como predicador y yo estoy pensando, ¿qué le puedo decir yo a esta gente para convencerlos? Y la respuesta es absolutamente nada. No hay ninguna anécdota, historia, amenaza, nada que le convenga. Si un muerto que resucita no le convencería, yo jamás le podría convencer. La salvación es un milagro donde la gracia de Dios obra en un corazón para rescatarle de esa condición perdida en la que está. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Esa salvación tuvo que ver con otro hecho, que es el llamado de Dios, el llamado puntual, particular, porque Dios nos trajo a ser parte de su pueblo y su llamamiento, lo describe acá, fue un llamamiento santo, dando Pablo testimonio de que ser parte del pueblo de Dios es un llamado a vivir una vida de santidad. Y esta es la evidencia de alguien que ha sido salvado por la gracia. Nadie que profesa a Cristo y que no vive una vida de santidad tiene ninguna garantía de haber nacido de nuevo. Porque el llamamiento que hemos recibido fue un llamamiento santo. Y este es el Evangelio. Es el poder de Dios que rescata a esa persona que no podría hacer nada por sí misma y que le trae este entorno donde va a vivir una vida de santidad. Y agrega Pablo, no conforme a nuestras obras. No hay nada en nosotros que explique este milagro. No es conforme a nuestras obras, sino de acuerdo al propósito suyo. Pero el hecho de que Dios haya salvado a este individuo responde a otra gran verdad bíblica. Dios gobierna todas las cosas para cumplir un gran propósito que Él se propuso al principio, antes de la creación. Este gran propósito tiene que ver con mostrar su gloria. Y Dios administra su obra de salvación para que su gloria sea evidenciada al mundo. Y ese propósito suyo es lo que Pablo está definiendo acá. Él nos salvó, no conforme a nuestras obras, no tiene que ver nada con nosotros. Todo tiene que ver con este gran plan que Dios tiene. Ahora, si vos estás en el año 64 y estás atemorizado por toda esta persecución y tal vez avergonzado por toda esta gente que piensa tan mal del Evangelio y que se burla del Evangelio y te persigue por eso, ahora estás escuchando, este es el Evangelio en el cual hemos creído. Así es como vos tenés que ver ese mundo. Dios está en control.
Él está obrando, la dureza de sus corazones y tu salvación y cómo todo se va a desenvolver para cumplir eso que Dios ya planeó. Ya todo está bajo su control. Esta es la buena noticia. La gracia soberana. En segundo lugar, va a hablar de la gracia eterna. Cuando dice en la próxima expresión, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no está improvisando. Tu situación no es una sorpresa para Dios. Hay personas que resisten el Evangelio, hay personas que se oponen a Cristo. No te preocupes. Dios está en control. Antes del principio, hace una expresión ahí, ¿no es cierto? Antes del tiempo de los siglos, como volviendo atrás, al punto más lejano al que podríamos imaginar. Allá atrás, Dios fue el que orquestó y dirigió todo lo que hoy estamos viendo. Y habla acá de la gracia que nos fue dada. La forma pasiva en la que está mostrando esto, ¿no es cierto? Está mostrando que Dios es el que actuó. Nosotros hemos recibido esa gracia. Y esto es consistente con muchos pasajes que lo muestran así. Y el último concepto es la gracia manifestada. Porque esa gracia soberana, eterna, que Dios planeó antes de la fundación del mundo, en el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Lo que pasó simplemente fue que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se dejó ver lo que ya era el propósito eterno de Dios. La llegada de Cristo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la gracia que apareció y se manifestó para salvación a todos los hombres, dice Tito. Y acá Pablo está hablando específicamente a la iglesia. A nosotros nos fue dada esa gracia. Se manifestó con la llegada de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es interesante que Pablo acá hable de la muerte y hable de la muerte con estos términos. Diga que Cristo, cuando vino, lo que Él hizo fue quitar la muerte. Ahora, ¿cómo es que quitar la muerte si, Pablo, vos estás a punto de ser ejecutado? La llegada de Cristo no terminó con la muerte, seguimos muriendo, Pablo. La palabra que Pablo usa acá no es la palabra que usaríamos para referirnos a que ya no es más, que la muerte ya no existe. La expresión quitó la muerte a lo que hace referencia es que le quitó a la muerte el poder. Es la expresión de entender algo de dejar inactivo, dejar inoperante, sin efecto, ponerle fin, hacer nulo. Esos son los conceptos que aparecen en los otros pasajes donde se usa esta palabra. Quitar la muerte tiene que ver con quitarle el poder a la muerte. Y esta es la confianza que tiene el creyente. Estas son las buenas noticias. Este es el evangelio que predicamos. La muerte ya no nos intimida. La muerte que sería lo más catastrófico para este mundo, ¿no? Para el creyente ya no lo es. Porque lo que es la muerte es solamente la transición a esa eternidad que tanto esperamos. Entonces esperamos la muerte. Y eso es lo que ganó Cristo y sacó a luz la vida abundante, la vida eterna, la vida que ahora tenemos los hijos de Dios. Todo esto por el evangelio que predicamos. Este es el evangelio. Esto es aquello en lo cual hemos creído. Este es el mensaje que tenemos para el mundo. Sería totalmente ridículo que si creemos que esto es verdad, entonces nos atemoricemos frente a la oposición. Y eso es lo que Pablo le está señalando a Timoteo. Así que vive sin vergüenza en un mundo hostil, teniendo la actitud correcta hacia el sufrimiento, teniendo la perspectiva correcta de la gracia salvadora. En tercer lugar, teniendo el compromiso correcto hacia tu llamado. Teniendo el compromiso correcto hacia tu llamado. Ahora el versículo 11. Pablo va a hablar de cuál es su responsabilidad frente a este evangelio, cuando dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, Timoteo, yo estoy acá porque junto con esta verdad del evangelio, llegó a mi vida también
un llamado de parte de Dios. Esa expresión que usa ahí, del cual fui constituido, muestra que Pablo no se ofreció para esta tarea. No es que al final de una conferencia él se anotó para poder participar de esta misión de llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Él no lo buscó, él no se anotó. Fue Dios el que lo hizo esto. Esto es la identidad de Pablo. ¿Cómo Pablo va a renunciar a esto? Esto no es opción. Esta no es parte de las cosas que él eligió. Son las cosas que Dios le dio. Junto con el evangelio, Dios le dio a Pablo un llamado. Ahora, claro, Pablo habla de tres palabras, usa tres palabras que son el llamado específico que Dios le dio a Pablo. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender que junto con el evangelio nosotros también recibimos un llamado. Y es el llamado de ser embajadores de ese evangelio. Es el llamado de ocupar un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Es el llamado de dar toda nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Todos nosotros hemos recibido también este llamado. Así que quiero que mires lo que Pablo dice de su llamado como un testimonio de lo que Dios también hizo en tu vida al salvarte. Dios también te llamó. Y Pablo usa esta expresión: Dios me hizo, fui constituido un predicador, un apóstol y un maestro. En primer lugar, usa esta palabra, un predicador. Esa es la expresión tan conocida por nosotros que tiene que ver con ser un heraldo. En el capítulo 4, versículo 2, Pablo va a decir esta misma palabra cuando le dice a Timoteo que prediques la palabra. Y Pablo fue hecho un heraldo, un predicador. Pablo es el hombre de Dios, es el hombre que va al mundo con el mensaje de Dios. Y él tiene que ser fiel a ese mensaje. Él tiene que llevarlo a donde fue enviado, porque Dios lo encomendó a esa tarea. Este mensaje tiene un peso de autoridad divino. Él es un predicador. Y esto es lo que hemos sido llamados también nosotros a hacer. Él fue hecho un apóstol. Y esto es algo muy particular en Pablo, porque solamente hay 12 apóstoles y Pablo que pueden llevar este título. Porque acá Pablo está usando la palabra apóstol no en un sentido general, sino muy específico, para hablar del fundamento de la iglesia, para hablar de los encomendados por Cristo mismo, con el respaldo de la autoridad de Cristo, con las señales que Cristo dio. Y eso ya no existe en nuestro tiempo. Solamente fueron ellos, pero Pablo está diciendo: Dios me puso acá. ¿Vos te das cuenta del peso que Pablo siente de responsabilidad frente a Dios? Si yo estoy cumpliendo una función, no es porque yo la elegí, yo no fui voluntario, no es porque alguien me puso. Dios me llamó, Dios me equipó, Dios me envió. Yo soy su embajador, yo soy su obrero. Fui constituido esto, esta es mi identidad. Y el último, él me constituyó un maestro. Un maestro, que esto tiene que ver con la enseñanza y la instrucción con la que Pablo se caracterizó en todo su ministerio. Y ahora el versículo 12, Pablo va a decir: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mira, Timoteo, si yo todavía estoy sufriendo y si yo llegué hasta este punto, es por esto. ¿Y a qué se refiere con esto, por lo cual? Bueno, esto es lo que Dios me dio. Yo no elegí esta función. Por causa del evangelio y por el llamado de Dios, ahora yo voy a abrazar el padecimiento que eso trae acompañado. Y afirma Pablo: Timoteo, yo te digo que no te avergüences. Se lo dijo en el primer versículo, en el versículo 8, y ahora le está diciendo: yo padezco y yo no me avergüenzo. Pablo no está desilusionado de esta vida. Hay muchas lágrimas que han corrido por sus ojos. Él está golpeado. Él lleva las marcas de una vida sacrificada por Cristo. Pero él mira para atrás y él dice: yo no me avergüenzo. Fue hermoso hoy en el tiempo de compartir con la iglesia, escuchar a personas de más edad hablarle a los jóvenes y decirle: mira, 57 años atrás, escuchamos hoy, fue que yo le dije a Cristo que lo iba a servir. Y no me arrepiento un segundo. Hubieron momentos difíciles,
pero avancen, respondan al llamado del Señor, sean fieles a Él. Y esto es lo que Pablo está haciendo, es un anciano diciendo: Timoteo, yo no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque yo sé a quién he creído. Pablo acá acaba de hablar del contenido, de lo que él sabe y lo que él cree, pero acá Pablo habla de otra cosa. Él dice: yo sé a quién he creído. No está diciendo, no, yo sé lo que he creído, está diciendo, yo sé a quién le he creído. Y acá está haciendo Pablo referencia al Señor mismo. Y él está diciendo: frente a un mundo que se burla, mi confianza está en la persona de Cristo. Él es a quien yo le creí. Y por lo tanto estoy seguro, y esta expresión es muy linda porque ahí en el griego, la primera parte, yo sé a quién he creído, Pablo está haciendo referencia a un evento que sucedió en un momento en la historia de su vida cuando él escuchó y le creyó al Señor Cristo mismo cuando le habló a él personalmente. Y ese día quedó grabado en la mente de Pablo, y pase lo que pase, él no se va a olvidar. Cristo me mandó, Cristo me dijo. Y así que él dice: yo sé a quién le creí. Y ahora usa en esta expresión, cuando dice y estoy seguro, esta expresión está en una forma pasiva, dando a entender: eso que pasó ese día fue lo que aseguró mi corazón hasta el día de hoy y de forma permanente. Esta expresión estoy seguro, Pablo no está hablando de algo que él hace, es algo que otro hizo en él. Yo sé a quién he creído, está hablando de que Pablo es el que creyó lo que Jesús le dijo, y el Señor Jesús fue el que aseguró el corazón de Pablo y ahora mantiene esa certeza en su corazón hasta el final. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta seguridad de Pablo, imagino que fue tan especial para Timoteo escucharla, porque hombres como Demas fueron compañeros de ministerio de Pablo. ¿Qué haces vos cuando empezás a ver que las personas en quien más confiaste, las personas que en un momento fueron compañeras tuyas de ministerio, ahora empiezan a abandonar, empiezan a quedar al costado? Demas no necesariamente negó la fe, pero él decidió volver a una vida donde el mundo era el centro y ya no era la vida de consagración a Cristo. Y de repente Timoteo empieza a ver eso alrededor suyo. Y Pablo lo vio también. Todos le abandonaron. Y acá en medio de todo eso Pablo dice: yo estoy seguro de que el mismo que me llamó me va a guardar, y acá usa esa expresión, va a guardar mi depósito. Va a guardar lo que se me ha encomendado. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo sé que el Señor va a mantenerme fiel hasta el final. El Señor va a hacer que la tarea que recibí yo la pueda cumplir. Que ese llamado, ese mensaje que se me dio para predicar va a ser hecho. Ese depósito va a ser guardado por el Señor para aquel día. Y el día que Pablo tiene en mente es el día que él va a rendir cuenta al Señor. El día que se va a encontrarse con el Señor. Y Pablo está diciendo acá: yo sé que la gracia del Señor me va a sostener para no abandonar, para no renunciar. Y para que cuando me encuentre con el Señor, mi depósito, lo que Dios me confió, esté seguro. Así que, en tercer lugar, vimos teniendo el compromiso correcto hacia tu llamado. En último lugar, teniendo la convicción correcta por el mensaje que predicamos. Vive sin vergüenza en un mundo hostil, teniendo la convicción correcta por el mensaje que predicamos. Y cierra con estas palabras Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Mira, Timoteo, en tiempos difíciles lo que tenés que hacer es mantenerte fiel. Y mantenerte fiel es cuidar el mensaje que recibiste. Para cuidar el mensaje que recibiste, tenés que asegurarte de cuidar hasta la forma en la que lo recibiste. O sea, Timoteo, tenés que tener tanto celo por proteger la verdad que vas a cuidar cada detalle. Y no solamente vas a
retener las sanas palabras, sino que vas a retener las formas de las sanas palabras. Con esta expresión lo que Pablo le está haciendo recordar a Timoteo fueron todos esos años en los que caminaron juntos. En la instrucción que recibió, la doctrina y el evangelio. Pase lo que pase, Timoteo va a ser fiel o debe ser fiel a ese mensaje. Y agrega, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Estos van a ser los recursos. Y en el versículo 14 va a enfatizar una vez más esto diciendo, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Mira, cada obrero de Cristo tiene que verse como alguien en quien se ha depositado un tesoro. Y tenés que entender, ese tesoro está en tus manos y depende de vos el protegerlo. No tenés que tomarlo a la ligera, no tenés que pensar que no tiene ningún valor. Ha sido puesto en tus manos. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, es toda la verdad del Evangelio que ha sido transferida y que ahora es tu responsabilidad protegerla y llevarla a las próximas generaciones. Es tu responsabilidad llevarla hasta lo último de la tierra. Guarda el buen depósito. ¿Cómo lo va a hacer? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tal vez cuando arrancamos la predicación, vos me escuchabas hablar sobre lo que significa estar en el ojo de la tormenta y sufrir la dificultad de ser un cristiano. Tal vez vos ni siquiera has entrado a ese ojo de la tormenta. Vos estás viendo la vida consagrada del cristiano desde lejos y estás mirando y pensando, ¿debería o no entrar en esa vida? Mi vida es cómoda. Yo puedo seguir viviendo una vida cristiana donde disfruto de la relación con el pueblo de Dios, pero donde no tengo que pagar el precio por vivir la vida que el Señor me llama a vivir. Y este mensaje lo que te está diciendo es, participá de las aflicciones. Vos estás viendo a tu pastor sufrir en el Evangelio. No pienses, jamás quisiera ser pastor, voy a dedicarme a otra cosa porque no sé si podría soportar tanta oposición. ¿Sabes lo que tenés que pensar? Eso es lo que tengo que ser. Quiero ponerme al lado de estos hombres. Voy a tomar mi parte para llevar el dolor de lo que significa proteger el Evangelio y sufrir para llevar la causa de Cristo hasta el último de la tierra. Si estás sufriendo y pensás que no podés más y has pensado en abandonar, tenés que entender que Dios no elige a superhombres para que ellos, con su capacidad y su fuerza, puedan hacer grandes obras para Él. Dios salva por gracia a hombres pecadores. Los llama con un llamamiento santo. Les encomienda una misión. Les capacita para esa tarea y les llama a ser fieles. Y les fortalece y les sostiene para que ellos puedan terminar lo que Él les dio para hacer y llevar gloria a su nombre en este mundo hostil. Que el Señor nos permita tener esa clase de disposición en nuestro corazón para su gloria y la salvación de muchos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella ha sido en tantos momentos de nuestras vidas el faro que nos ha mantenido centrados en lo que es verdadero, en un mundo de tanta confusión. Tu palabra ha sido de tanto aliento en momentos donde parecía que no podíamos más. Tu palabra ha confrontado nuestra incredulidad, tu palabra ha confrontado nuestro temor. Y como Timoteo, muchas veces nos sentimos incapaces, pero gracias porque las palabras del apóstol Pablo nos recuerdan que tú nos has llamado a esta tarea, nos has preparado para esto. Ayúdanos a seguir adelante, cada uno en el lugar que nos toca vivir, pagando el precio de poder llevar el Evangelio y glorificar tu nombre
en un mundo de dificultades. Y Señor, te encomiendo la vida de cada hermano en este lugar. Tú conoces sus corazones. Y te ruego que tu palabra pueda alentar una vez más los corazones y que esta conferencia pueda, como lo proponíamos en un inicio, afirmar nuestra vida, nuestro ánimo, nuestro ser interior, nuestras iglesias, para mirar la tarea que tenemos por delante y avanzar con convicción, con determinación, más allá de lo que nos toque enfrentar. Gracias, Señor, por este tiempo y te encomendamos nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.